Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente la profesora de Ciencias Sociales del Colegio Seba JJ Rousseau y vamos a continuar con el tema del virreinato peruano, pero esta vez vamos a ver su organización económica. La primera parte, porque está dividido en dos partes este tema ya que es un poco amplio. Así que mucha atención chicos y vamos a ver el tema. Muy bien, la organización económica del virreinato, parte 1. Una introducción tenemos aquí del tema. Durante las 2 o 3 décadas iniciales de su presencia en el Perú, los españoles se limitaron a enriquecerse gracias al sistema productivo tradicional de los aborígenes sin desarrollar inversiones ni fuentes de ingresos novedosos, colocándose en el lugar de los antiguos funcionarios eh, eh, del Estado incaico. Exigieron a los jefes de comunidades étnicas la entrega de fuerza de trabajo y especies diversas. Los ingentes caudales de oro y plata se recaudaron entonces provenientes de botines de guerra, robos en huacas y saqueo de los grandes templos. Consolidado el poder español en el Perú con la creación del virreinato, el país ibérico encontró en esta colonia americana su fuente más grande de riqueza, la que aprovechó mediante diversas formas de explotación, logrando así constituirse en una de las principales potencias del siglo XVI. ¿Cuáles fueron las generalidades? Bueno, la economía capitalista europea desplazó la producción agraria del Tahuantinsuyo por una sobresaliente minería. La minería fue la principal actividad, girando en torno a ella la agricultura, la ganadería, la artesanía y el comercio. Estuvo basada en una economía dependiente que se apoyaba en la explotación minera y en un sistema comercial y fiscal mercantilista. También se utilizó el trabajo servil indígena y el trabajo esclavo de los negros. Muy bien, vamos a ver los principios económicos. La economía virreinal se basó en 3 principios. El primero es el mercantilismo. Es el modelo económico basado en la obtención de metales preciosos, el cual tuvo vigencia entre los siglos XV entre los siglos XV y el XVIII. Luego está el monopolismo y exclusivismo. El monopolio comercial se evidenciaba en el hecho de que solo España era el país que podía comercializar en sus colonias. Incluso ni los propios virreinatos podían comercializar entre ellos. Además, España tenía la exclusividad del comercio con los puertos de América. Y el último principio económico fue el intervencionismo. España intervenía en todas las decisiones económicas y de producción. España determinaba los productos y cantidades que se podían producir en el virreinato del Perú. Muy bien, vamos a ver cómo fue el trabajo y la fuerza laboral. En los 2 primeros siglos coloniales, la encomienda reguló la fuerza de trabajo y la distribución de la mano de obra. La encomienda era una vieja institución de carácter feudal que establecía servidumbre a los señores a cambio de protección para los siervos. El encomendero cobraba y disfrutaba del tributo de sus indios, en dinero, en especie o en trabajo. A cambio de ello debía amparar y proteger a los indios encomendados e instruirles en la religión católica, por sí o por medio de una persona seglar o eclesiástica, que él mantendrá. Por lo tanto, la encomienda no implicaba la propiedad sobre los nativos, era una concesión no heredable. Al quedar vacante, esta volvía al monarca, ¿quién podía retener a los indígenas bajo administración real o entregarlos a otro encomendero? Muy bien, vamos a ver la fuerza laboral. La fuerza laboral estuvo representada por el trabajo de los esclavos y los indígenas. Teníamos primero los esclavos negros, que fueron empleados fundamentalmente en los sistemas de plantación y en menor medida en los lavaderos de oro. También fueron requeridos para el servicio doméstico, donde además le otorgaban prestigio social a sus amos. Y el otro fueron los indígenas. Representaron el sostén de la economía colonial. El indígena fue considerado legalmente súbdito de la corona y por tanto hombre libre. La categoría de súbdito implicaba el pago de un tributo o en su defecto un servicio personal a los representantes de la autoridad monárquica en América. Muy bien, aquí tenemos la mita. ¿Qué fue la mita? Fue una forma de trabajo en el cual estaban obligados a prestar los indios al Estado español por periodos determinados a cambio de un bajo salario. Fue legalizada por el virrey Toledo. Entre sus características tenemos
Fue obligatoria para los indios que viven en reducciones. Se eximió de ella a los yanacos, a los yanaconas, que formaban parte como siervos de las haciendas y estancias. La edad promedio fue de 18 a 50 años. Y existieron varios tipos de mita. La mita obrajera, rural, de tambos, de plaza y la mita minera. La obrajera estaba destinado a fábricas textiles, la mita rural destinada a trabajar en las haciendas, la mita de tambos fue el control y servidumbre de posadas, la mita de plaza destinados a obras de construcción y labores generales, y la mita minera en grandes centros mineros. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la tenencia de la tierra. En un principio, todas las tierras del Nuevo Mundo fueron consideradas como regalías o propiedad de la corona española. Sin embargo, la época colonial estuvo marcada por la aparición de grandes haciendas o latifundios. Su origen no está en las encomiendas, las cuales no daban derechos sobre la tierra. Pudo formarse a partir de las tierras que el rey cedía a particulares, lo cual era llamado merced de tierras. A veces algún español se posicionaba de tierras libres y después legalizaba su propiedad. A esto se le llamaba composición de tierras. La mano de obra en la costa la proporcionaban los esclavos y en la sierra los yanaconas. Estos eran indios que huían de sus reducciones para eludir el tributo y la mita y trabajaban gratuitamente en las haciendas a cambio de una parcela para cultivar. Muy bien. Aquí tenemos los tipos de propiedad. Tenemos las tierras realengas. Estuvieron bajo el control de la corona española y eran dadas a particulares. Luego tenemos las tierras abadengas. Estuvieron en posesión de las diversas órdenes religiosas. Luego las tierras señoriales fueron las que estuvieron controladas por los hacendados y encomenderos. Las tierras comunales estaban a cargo de los campesinos de la comunidad. Las tierras de manos muertas eran aquellas propiedades que no podían ser vendidas. Muy bien, ahora vamos a ver las actividades económicas. Entre las principales tenemos la minería, la industria obrejera, el comercio y la agricultura. En esta oportunidad vamos a ver sobre la minería. La minería representó el motor de la economía colonial. La minería colonial peruana se basó principalmente en la extracción de plata. La principal mina de extracción de plata fue Potosí, descubierta aproximadamente en 1540, logrando recién en el año 1570 ser explotada a gran escala. El florecimiento de la minería como recurso económico se debió principalmente a la abundancia y riqueza de metales, a la disponibilidad de una gran fuerza de indios, de fuerza de trabajo de los indios, y el descubrimiento del sistema de amalgamación. Los trabajadores en la mina. Uno de los pilares de la minería fue la fuerza de trabajo, la cual estuvo representada por los indios, los mismos que debían pasar entre 1 y 2 semanas dentro de la mina, sin salir en ningún momento hasta completar su trabajo. Su sueldo variaba de acuerdo a la especialización que tenía. Dentro del grupo de indígenas que debían trabajar en la mina destaca el caso de los indios de Huarache, que eran los indios que trabajaban 2 turnos seguidos sin descanso, y los indios de Faltriquera. Eran aquellos indios que podían librarse de la mita a cambio de un pago o compensación. Muy bien, acá tenemos el sistema de purificación de metal. Eran 2 tipos, las guairas y amalgama. Los guairas consisten en la fundación del metal en grandes ollas donde por acción del fuego se fundían los metales más alta ley. Amalgama era utilizada en México, luego en el Perú. Consiste en la separación de la plata a través del azogue, que era el mercurio. El mercurio absorbe la plata siempre y cuando ésta se encuentre en estado de polvo o harina. Esta acción daba como resultado la amalgamación. Luego se separaba el azogue y quedaba la plata pura y de alta ley. Muy bien, chicos, esta fue la primera parte sobre la organización económica durante el virreinato peruano. Así que pónganse mucho a estudiar y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.